Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido audiencia, la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa. Hoy, panel virtual sobre reactivación económica y emprendimiento. Tengo dos damas y un caballero. Economista Natalie Celi, ingeniera Caterina Costa, economista Garo Cabanilla. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un saludo a todos. Gracias a ustedes por la invitación y por su gentileza en poder cooperar con esta clínica periodística desde sus espacios y brindando su tiempo para con la ciudadanía. Quiero empezar con la economista Celi, con la ingeniera Caterina Costa posteriormente y finalmente con la economista Cabanilla. Por favor, un diagnóstico sucinto respecto a lo que está ocurriendo en reactivación económica y emprendimientos. Economista Celi, por favor. Bueno, creo que debemos empezar primero por contextualizar el momento que vive Ecuador en un contexto de una pandemia de corte planetaria, digamos, y ante una crisis que no la observamos desde la Gran Depresión, desde el año 1930. El FMI acaba de pronosticar que la economía ecuatoriana decrecerá, imagínense usted, en casi 11%. En este contexto, con un país que tiene poco espacio fiscal debido a que no ahorró y no ajustó su inversión pública y su gasto público al financiamiento en el tiempo y al tamaño adecuado, vemos que el Ecuador tiene poco espacio fiscal para los temas de reactivación productiva. Creo que cabe en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional destinar recursos específicos a la reactivación productiva. El gobierno ha anunciado una cierta cantidad de créditos a través de la CPN y el Banco Pacífico, pero lamentablemente no son suficientes para la reestructuración de pasivos primero que necesita el sector privado y que ya la banca privada está haciendo, pero para inclusive implementar nuevas líneas de negocios, porque con esta pandemia muchos sectores van a crecer mientras que otros van a estar severamente afectados. Ingeniera Caterina Costa, pareciera que los intentos, según la óptica de Natalie Celi, respecto a reactivar el aparato productivo desde la línea financiera han sido necesarios, mas no suficientes. Y también desde la óptica de la economista Celi respecto a que hay algunos sectores que se van a potenciar y otros no tanto. ¿Cómo se lee desde el aparato empresarial aquello y desde el aparato industrial también? Mire, las empresas en el Ecuador estamos empernadas al país y sabemos que la coyuntura, que el momento actual, que el hoy es tremendamente difícil, pero siempre estamos mirando el mediano y el largo plazo. El hoy efectivamente nos presenta una situación compleja. Tenemos una caída en ventas entre marzo y mayo de 16.000 millones de dólares, algunos sectores más golpeados que otros. Tenemos una caída en plazas de trabajo también, según lo que nos dice el IES, a fines de junio son 280.000 plazas de trabajo menos. Y lo que está haciendo el sector productivo es ahorrando, está encogiéndose un poco, achicando su pensando ya en este mediano y en este largo plazo. El pedido a las autoridades es que no nos asfixien, que no nos carguen impuestos, que nos den las herramientas para poder salir adelante, dado que el sector público, dado que el Ejecutivo tiene serios problemas fiscales que no le permiten dar las herramientas que sí se están dando en otros países, como por ejemplo el financiamiento que mencionaba la economista Celi, o por ejemplo
dar pequeños o cortos diferimientos en pagos de tributos o pagos de la aportación social. Si eso no es posible, lo importante es no quitarle liquidez al sector productivo, apoyarnos también nosotros en las ventanillas privadas de los organismos multilaterales que están ayudando a nuestro país. Por ejemplo, el BID, tiene el BID Invest, el Banco Mundial, tiene la IFC, o por ejemplo, también la DFC de los Estados Unidos, que están trayendo fondos que se están canalizando a través de la banca privada, por ejemplo, Banco de Guayaquil, Banco de Mexica, o CFN, u otras como por ejemplo Ban Ecuador. Entonces, todo ese flujo debe canalizarse como corresponde y dejar al sector productivo que se enfoque en estas nuevas realidades que van muy de la mano de lo que necesitan y las prioridades que tiene el consumidor actual, que es muy diferente de lo que necesitaba o priorizaba en el mes de febrero, por no irnos más lejos. Y también entender que hay menos capacidad adquisitiva del consumidor y que los negocios están reinventando, buscando nuevas oportunidades, están haciendo alianzas con los proveedores, con los clientes, para poder llegar a ese día de mañana, a ese mediano plazo, con el equipo de trabajo afectado de la menor manera posible, poder despegar con los maravillosos productos que tiene el sector ecuatoriano. Economista Cabanilla, desde el ámbito académico y no solamente aquello, sino empresarial también. ¿Cómo mirar lo que decía la ingeniera Costa respecto a una disminución en la capacidad adquisitiva del consumidor actualmente, nuevas necesidades frente a las que tenía antes de la pandemia y lo que también citaba la economista Celi respecto a que probablemente ha sido necesario y no suficiente el apoyo del aparato estatal respecto a la reactivación productiva? Sí, totalmente de acuerdo. Considero que es importante interpretar bien lo que está pasando en el Ecuador y que ha pasado en el mundo en general. Nosotros hemos tenido, producto de la crisis sanitaria, un shock a la economía global y eso ha generado una crisis de liquidez debido a la paralización del aparato productivo del país. Esta paralización lógicamente hace que las personas no tengan ese flujo, las empresas tampoco, tengan el flujo necesario de recursos y lo que debía haber hecho el Estado era generar un puente para pasar esta crisis de liquidez y no llegar a una crisis de insolvencia. Ese es el concepto general de lo que ha pasado. Entonces, ninguna medida que vaya en el orden de quitarle la poca liquidez que tienen las empresas o las personas es conveniente en este momento. Más aún, es necesario inyectar circulante. Efectivamente, no ha sido lo suficiente lo que ha venido de parte del Estado. De hecho, los créditos han sido absolutamente limitados. La banca pública ha quedado debiendo y la banca privada se ha ido, ha habido que presionarla para que entienda que no puede tener los mismos rendimientos, que debe ser un factor clave para afrontar este problema de liquidez actualmente, bajando las tasas de interés y que lleguen los flujos para las diferentes empresas, sean pequeñas o grandes empresas. Yo creo que inclusive lo lógico era tener un fondo para las empresas grandes, para las industrias, para que las mismas puedan desarrollar sus productos e inclusive mejorar o mantener sus exportaciones, las cuales se han visto afectadas por los problemas logísticos debido a la pandemia, así como inclusive elevación de costos, como el caso de los transportes marítimos, etc. Entonces, esta inyección necesaria de parte de la banca, desde mi punto de vista, ha sido mal enfocada. Tenía que se tiene, mejor dicho, que
dirigir mejor con productos financieros que estén de acuerdo a la necesidad de cada sector. No es lo mismo entregarle un crédito a un agricultor de ciclo corto o de ciclo largo, o entregarle un crédito a una empresa del sector turístico o a un restaurante o a una industria de textiles o a una camaronera. Esos son los inconvenientes que estamos teniendo actualmente. Entonces, es necesario que estos productos financieros se modelen de acuerdo a los sectores y además se implementen las políticas públicas que van a ayudar a que ese crédito tenga un impacto adecuado. De tal manera que aumentar impuestos no cabe, de tal manera que pedir contribuciones no cabe. Lo que hay que hacer es impulsar a las empresas. Economista Natalie Celi, respecto a lo que señala el economista Galo Cabanilla, en virtud de quizás reorientar el crédito por un lado y por otro lado tener sectorización o un apoyo financiero caso por caso, por así decirlo, ¿cómo mirar ahora ya y profundizando un poco ya en el tema de reactivación económica y productiva desde el aparato estatal? ¿Dónde han estado esas tuercas que no se han ajustado lo suficiente? Y quizás por el lado privado, ¿dónde están esos estímulos que no se han dado para que también la banca privada se pueda sumar a una reactivación como quizás lo ha hecho el público? El micrófono, economista. Perdón. Bueno, sin querer sonar pesimista, digamos, yo creo que hay que ser realista, porque si no podemos diagnosticar adecuadamente los problemas, también será muy difícil encontrar las soluciones de los mismos. La pandemia, lamentablemente, ha develado de forma muy clara todos los problemas que la economía ecuatoriana sufre, así también como la falta de innovación del sector privado. Digamos, cómo no hemos quedado rezagados en la adaptación y en la adopción de las nuevas tecnologías que ahora son claves para el desarrollo de los nuevos sectores y en la generación de capacidades por parte de la fuerza laboral y de los que aún no se encuentran empleados, de esas capacidades digitales que ahora son cruciales para poder abordar esta nueva realidad. Es decir, que necesitamos una política productiva que no solamente se dedique al tema del financiamiento, el cual es muy necesario, y gracias al buen manejo y prudencia de la banca, obviamente tenemos recursos en el país. La banca ha repatriado cerca de 1.500 millones de dólares, es decir, recursos del sector privado hay. Sí creo que los recursos que van a venir de la IFC, del PINVEST y de la propia Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos van a ser escasos. También tenemos que estar conscientes que estamos en un esquema de mayor riesgo país. El Banco Mundial, a través de su brazo financiero, el BID, todos ellos han venido otorgándole créditos al país de manera muy sostenida en los últimos 3 años. Y esto fue posible a que en el código de las alianzas públicas-privadas pudieron eliminar todas las restricciones para que pudiesen realizarse esas operaciones financieras. Entonces, creo que hay una suerte de necesidad de política productiva que priorice ciertos aspectos que son claves. En primer lugar, en la pandemia se van a generar una serie de nuevas actividades económicas en el manejo de la pandemia y post-pandemia, sobre todo en el mundo de la digitalización de los servicios, en educación, salud, en el tema también de los sectores claves de la economía, como la agricultura, y vamos a tener que incrementar nuestra productividad de manera acelerada. Entonces, por un lado, necesitamos un fondo de capital de riesgo que pueda ayudar a los emprendedores en estos nuevos sectores a poder emprender. Porque los créditos tradicionales de la banca pública y de la banca privada no sirven para esas nuevas actividades. ¿Por qué? Porque el crédito sirve para actividades que ya son conocidas, que ya tienen una rentabilidad más o menos conocida, no así estas nuevas actividades que requieren un capital de riesgo, porque no se conoce cómo va a ser el desempeño de esas actividades en los próximos. Entonces, número uno, hay que tener los instrumentos, y en eso coincido muchísimo, en que hay que tener los instrumentos adecuados
para las situaciones y problemas adecuados. Entonces, para las nuevas actividades de emprendimiento en esta nueva economía, necesitamos que exista un fondo de capital de riesgo, el mismo que ya tenemos casi 5 años desde su constitución, o 6 años, ya ni me acuerdo de su constitución, en el que era el Ministerio de Industria y Producción y que ahora se ha consolidado en el Ministerio de Producción, que era lo que era el MIPRO, y ahora se ha consolidado en el Ministerio de Producción. Segundo, necesitamos generar de manera acelerada esas capacidades digitales, esas capacidades tecnológicas, sobre todo en las pymes, en los empleados de las pymes. Tenemos que exigirle al Estado que el 0.5% que los empresarios pagamos en la nómina para capacitar el talento humano del futuro se devuelva nuevamente a un sistema no burocratizado, un sistema de operadores privados debidamente calificados, es decir, sin implementar burocracia. Y entendiendo que hay un problema fiscal serio, que esos recursos vengan paulatinamente a un fondo específico para generar las capacidades tecnológicas, las capacidades de innovación. Estamos muy, pero muy atrasados, que esta pandemia ha develado todas las grandes empresas y aún, inclusive, y todas las grandes empresas del país estaban preparadas para enfrentar una situación como la que hemos vivido. Entonces, yo creo que el tema viene por impactar, ¿verdad? De reactivación de venir por tres pilares. Uno, el tema de financiamiento tradicional. Otro, el tema de financiamiento específico para la innovación y el emprendimiento, el fondo de capital de riesgo. Y tercero, tiene que venir la devolución de los fondos del 0.5 de la nómina para generar las capacidades de innovación y las capacidades digitales que permiten abordar esos nuevos modelos tecnológicos. Coincide, economista Celi, para ir con la ingeniera Costa, coincide, economista Celi, con lo que dijo el economista Galo Cabanilla respecto a que la banca privada parece que se la ha tenido que presionar para que se una de alguna manera o se equipare al apoyo que ha dado la banca pública en materia de reactivación a nivel financiero. Bueno, yo creo que la banca privada es, digamos, no podemos generalizar. Yo creo que hay bancos que desde el primer momento estuvieron muy prestos a ayudar a sus clientes y hay otros en que sí tuviéramos que empujarlos un poquito. Seamos francos al respecto del tema, ¿no? ¿Verdad? Y obviamente hay que entender que los bancos quieren mantenerse líquidos. Para mantenerse líquidos, obviamente no pueden prestar para nuevas operaciones. Y también los bancos deben a los depositantes, a sus depositantes, y por lo tanto no pueden asumir riesgos como el tema de capital de riesgo que la empresa no puede asumir. Y está bien que no, al Estado le toca asumir ese rol con administración privada, y que tenga los conocimientos específicos sobre el tema de capital de riesgo. En el caso contrario, que haríamos un problema de que la banca pública no tiene esa capacidad para poder hacer ese tipo de Ingeniera Caterina Costa. Mire, yo concuerdo mucho de lo que ha dicho Nathalie, especialmente en la parte del retraso que tenemos en la digitalización, esta revolución industrial, en esta revolución digital. Habíamos calculado que había un retraso de alrededor de 5 años para el Ecuador. Cuando esto ya empezó en el mundo, allá por el año 2010, 2012, Ecuador tenía respecto del mundo desarrollado un retraso de 5 años. Sin embargo, la pandemia lo que ha hecho es que se nos venga de golpe la necesidad de sumergirnos en estas nuevas tecnologías y vemos la dificultad que enfrentan las empresas de todos tamaños en lograrlo. Por un lado, tenemos la necesidad del teletrabajo y por otro lado, las necesidades de sobrellevar todas las situaciones que se relacionan al COVID. Y en ese sentido, ya están trabajando las empresas y están haciendo alianzas con la academia para lograr, por ejemplo, la automatización productiva. Antes teníamos procesos con esta mano de obra lentos, no tan eficientes, y ahora tenemos la robótica, tenemos el Big Data, la impresión 3D, así mismo los negocios, también las formas de negocios han cambiado muchísimo. Entonces, la pandemia lo ha catalizado, porque no podemos relacionarnos con las personas como hacíamos antes. Por ejemplo, respecto a la forma de hacer negocios, antes
íbamos a un espacio físico, el comprador con el vendedor, por el cambio ahora el comercio digital, que es tremendamente importante. Y por último, la transformación digital, que antes la veíamos, por ejemplo, a través de los medios de comunicación tradicionales, el papel, la radio, y ahora pues tenemos, que estamos viviendo en este momento, la conexión. Esa presión que tienen las empresas en este momento es mucho más fuerte que antes, y realmente hay que también invertir, estamos invirtiendo para los temas salud sanitaria, los trabajadores, con los proveedores, pero también hay que en tecnología para poder superar todos los retos a los cuales nos enfrenta la pandemia. Y esto es que hablando a nivel nacional, porque como bien se ha dicho, Ecuador en una economía dolarizada requiere de estas dos grandes columnas, por un lado de sus exportaciones y por otro lado de la inversión extranjera, la cual lo estima a nuestro país, más aún si la comparamos con aquella que llega a Colombia o a Perú. Por eso, y tal vez las exportaciones con estos productos maravillosos que tenemos como país y que en principio están para nosotros, para poder aprovechar la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, la industria, el turismo, es para nosotros hoy más que nunca. Sin embargo, tenemos que avanzar en las negociaciones de acuerdos comerciales. Por ejemplo, genera mucho nerviosismo algunos sectores industriales como el textil, línea blanca, automotriz, la mecánica, el acuerdo comercial con México. Sin embargo, hoy es una necesidad más que nunca, porque la agenda del comercio exterior ala la agenda de competitividad. Y si nos hemos quedado tanto que no somos competitivos, esos grandes retos son los que nos impulsan, y más si en el caso de México tenemos una posibilidad de entrar seguidamente a la Alianza del Pacífico, implica una estructura y una interacción mucho más rica, porque estamos hablando de migración, de conectividad, estamos hablando de los temas de género, ambiente, etc. Y obviamente pues en este camino también empezar a llegar hacia un acuerdo comercial con los Estados Unidos para poder tener esas reglas claras que necesitamos para el comercial. En todo esto están haciendo las empresas, sectores exportadores, ya es tradicional, está mirando esta oportunidad, pero obviamente de la mano de ellos tienen las oportunidades que hay en toda crisis para sectores industriales con el que yo represento, mirando cómo agregar valor, aparte de estar encadenado a los sectores exportadores, cómo agregar valor en estas nuevas realidades críticas. La economista Natalie Selly señaló en su momento respecto a cómo incluir de manera más agresiva, parafraseando lo que ella decía, las tecnologías de información y comunicación en la dinámica del aparato productivo. ¿Cómo desde la óptica del Comité Empresarial Ecuatoriano han entendido ello mucho más en pandemia y tratar de aprovecharlo por un lado y por otro lado tratar de achicar esa brecha que antes de pandemia ya existía de cierto sector de consumidores que no podían hacerlo y también cierto sector de la parte de la oferta que tampoco podían hacerlo por un tema inclusive de financiamiento para adquirir esos productos y poder estar en la vanguardia como lo están otros emprendimientos? Eso solo puede hacerse de la mano en una triple hélice, ese círculo virtuoso. Por eso me encanta estar aquí con el economista Galo Cabanillas de la academia. Tenemos que estar sector público, sector privado y academia juntos. Lograr esa triple hélice para poder implementar esas nuevas tecnologías. Pero Ecuador sí la tiene. Cuando usted investiga, hay 10 grandes proyectos tecnológicos que han nacido de Ecuador. Uno a veces podría no creerlo, inclusive por ejemplo en esta pandemia, en la SPOL se desarrollaron respiradores que sirvieron a precios muy módicos, porque un respirador fue desarrollado por personas técnicas de alto nivel, con tecnología del SPOL, de ese equipo que trabajó inclusive con el Comité Especial por Emergencia por Coronavirus para Guayaquil, estaba alrededor de $500, cuando un respirador que venía del exterior podía ya normalmente costar $15,000, pero y frente a la alta demanda podía llegar a $40,000, $50,000. Repetimos el respirador usado, pero pudimos demostrar que aquí es posible hacer tecnología a buenos precios, obviamente
economista Galo Cabanilla, la ingeniera Caterina Costa ha señalado esa triple hélice entre la sociedad, el aparato público, el aparato privado, entre ella de la sociedad, la academia, y la economista Natalicia le invitó un poco a ser un poco también realistas. ¿Cómo mirar ese par de ideas y aterrizarlo con el apoyo del aparato público y el aparato privado también a nivel financieramente respecto a una reactivación productiva, pero ya pragmática? Bueno, yo considero que son unos conceptos brillantes, realmente. La triple hélice, lo que es el gobierno, la empresa y la academia, básicamente representada por sus áreas de investigación, es la proyección moderna de una economía productiva que se va desarrollando. Es fundamental interpretar con claridad cómo funciona esta triple hélice. Esta triple hélice funciona de acuerdo a esa relación que deben tener la empresa siendo productiva, bajando sus costos, y también pues el gobierno facilitándole con sus políticas públicas toda la actividad que está desarrollando la empresa, y la universidad perfilando el desarrollo hacia el cual tiene que dirigirse, ¿no? Cómo puede ir mejorando sus productos la empresa. Esta vinculación es fundamental hoy por hoy, y en el Ecuador se debería implementar. Ahora, la productividad es fundamental, ahora más que nunca. Hay sectores que tienen una proyección de desarrollo. Hay otros sectores que se les dificulta más por la pandemia. Pues en los dos es fundamental trabajar en la productividad, y para eso se debe implementar políticas que apoyen a las empresas a bajar los precios en la economía, especialmente los costos. Y ahí estamos hablando de los servicios básicos. El Ecuador, por ejemplo, tiene una capacidad para producir 8.000 megavatios y solamente consume 4.000 megavatios de energía eléctrica. Si le damos una energía eléctrica más barata a los industriales, a las empresas, para que disminuyan sus costos y puedan con la infraestructura que tiene el país generar riqueza, ese es un ejemplo de lo que hay que hacer en el Ecuador. Bajar los costos del agua, bajar los costos de la luz, optimizar la carga tributaria, darle facilidades con créditos a bajas tasas de interés, digitalizar los trámites. Es un problema querer sacar una patente. Hay que invertir en investigación, en las pruebas que uno tiene que hacer, en los laboratorios, etcétera, para que la patente le salga en 6 meses o un año. Y hasta eso, uno cómo trabaja. Entonces, es fundamental digitalizar los trámites, disminuir los pasos para que las empresas puedan ser creativas, puedan ir a la velocidad de la modernidad que existe, tanto porque la modernización no sea solamente en la parte de la tecnología, sino los nuevos productos que van saliendo, las nuevas ofertas que existen. Entonces, es importante implementar políticas públicas que bajen los precios en la economía. Le pongo otro ejemplo. Los restaurantes hoy por hoy no pueden llenar toda su capacidad instalada, todo su aforo, ¿cierto? Correcto. Sino que pues, podrán llegar al 50% en el mejor de los casos, y bueno, con los distanciamientos y todo esto, ¿no? Que es necesario además porque seguimos en pandemia, eso hay que estar claro. Pues en términos generales sus ingresos han bajado un 50%.
o un 30% ahora inclusive. Sus costos también tienen que bajar, pero tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar sueldos, tienen que pagar una serie de gastos. Si los alquileres no comienzan a bajar, por ejemplo, en un momento dado, ese restaurante tiene que salir de ahí porque no le va a alcanzar. Estoy dando un ejemplo puntual. Entonces, lo que tenemos que buscar es entender que no obstante estar dolarizados, debemos generar todo un marco de políticas que bajen los precios de la economía. ¿Para qué? Para ser más productivos, para ser más eficientes, para poder exportar más. Y otra cosa muy importante aquí es el darle la prioridad, el impulso, el apoyo a la producción nacional. Eso me parece a mí clave. Y eso tiene tres efectos importantísimos. Sostiene la dolarización porque aumenta exportaciones, hay más productos que se pueden exportar. Adicionalmente, si yo compro un producto nacional, el dólar se queda aquí en el Ecuador y tiene un efecto multiplicador y de generación de riqueza. Y por otro lado, crea empleo, porque si yo comienzo a consumir los productos nacionales, esa empresa va a tener que contratar más personas porque va a tener una mayor venta. Entonces, hay que ver un mecanismo para apoyar la producción nacional y que ésta vaya reemplazando la producción, los productos importados en la medida de las posibilidades, sin afectar el comercio, sino más bien darle impulso al comercio, pero la producción sobre todo, que es la que genera empleo, necesita apoyo. El producto ecuatoriano, si uno quiere comprar un producto, si uno quiere comprar un servicio, si quiere comprar unos zapatos, si quiere comprar ciertos materiales, que piense en Ecuador, que piense en el producto ecuatoriano. Eso es una política clave, me parece, en este momento, y llevada como política pública puede tener un impacto. Como complemento a esta parte del programa, que es la primera de dos partes, la otra parte es los emprendimientos, la primera es reactivación productiva, quiero ir con la economista Natalie Celi y preguntarle, en su momento el aparato del Ministerio de Economía y Finanzas, la política pública en materia económica, señaló que había una estrategia de resistencia, reactivación y recuperación durante la pandemia para con el aparato productivo. El tema de hoy es reactivación. No sé si la óptica de Ana Talicel, luego con la ingeniera Caterina Costa y el economista Galo Cabanilla, ¿estamos en reactivación? ¿Nunca pasamos a reactivación o vamos hacia la recuperación? ¿Cómo lo ve Natalie Celi siendo precisamente profesional en el ámbito económico por un lado? Y por otro lado también, ¿por qué no preguntarle esa reactivación cómo ha ido con el tema de no perder los empleos? El presidente Moreno en su momento señaló que no se podrían perder los empleos, y respecto a que está prohibido perder los empleos, lo parafraseo así, pero legalmente no existe en el Código de Trabajo ni tampoco en la Ley de Servicios Públicos una máxima que permita precisamente no despedir a las personas, obviamente cumpliendo con lo que manda la Constitución y la ley. Economista C. Su micrófono, por favor. Yo creo que claramente estamos en el periodo de resistencia y creo que tenemos que estar súper conscientes. Hay un eco, ¿no? No sé si ustedes escuchan el eco. Sí, probablemente, déjenme mirar si... mira ahí. Ahí está mucho mejor. Muchísimas gracias, porque aunque me sigo yendo a mí misma, pero bueno, vamos a intentar. A ver, déjenme bajar. Adelante. Bueno, yo creo que estamos en una época de resistencia. Creo que es importante que el país tenga conciencia del momento difícil que vive Ecuador y todo el planeta. Aún el tema del COVID no está cerrado. Si usted lee las noticias del comercio hace 5 minutos, acaba de explicarle al país que Ecuador tiene más números de muertes que China. Y esto es un tema que desde los centros de investigación hemos venido indicando, que la tasa de mortalidad de Ecuador está dentro de una de las más altas del mundo. Entonces, de secuela de la pandemia, usted va a tener primero un decrecimiento del Producto Interno Bruto del orden del 10%, de una magnitud entre el 10 y el 11%. Quiero solamente llevarlos a ustedes a pensar cuándo Ecuador vivió una crisis semejante. La única época en que yo recuerdo es la época del año 1998.
donde tuvimos la crisis del tequila, que fue mundial, que empezó en México, donde tuvimos las 7 plagas de Egipto, tuvimos que el petróleo estuvo a $8, tuvimos una serie de impactos, de shock externos, que nos hicieron que el Producto Interno Bruto decreciera en 8%. Estamos hablando ahora de 10. Entonces hay que hablarle con seriedad al país. No estamos en una fase de reactivación, estamos en una fase de resistencia, donde se están perdiendo muchísimos empleos. Lo que sí podemos hacer en conjunto, el sector público, el sector privado, el sector académico, es hacer que esa resistencia sea menos costosa y que la reactivación se haga lo más pronto posible. Pero es imposible hacerlo en los próximos 2 años al menos. Lo que sí debemos aprovechar el tiempo es tener una resolución rápida a la crisis de liquidez de las empresas, lo cual ya se ha empezado a realizar. Y tenemos que tener una discusión sobre los temas estructurales que han sido tratados por el ingeniero Cabanilla también, en relación a cómo producimos más, mejor y con menores costos. Yo creo que es un buen momento para dialogar sobre los problemas estructurales del país, la falta de digitalización de la economía, la falta de acceso digital, de la conectividad, que es fundamental, y otras tareas que son de carácter estructural. Pero sí quiero ponernos en la realidad en que estamos. Estamos en un tema de resistencia, ya se han perdido cerca de 50.000 empleos y podrían perderse todavía muchísimo más. Lamento ser la portadora de estas malas noticias, pero esta es la realidad. Lamentablemente, esa es la realidad. Para Natalie Celis, ¿cómo evitar perder más empleos? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es como yo le indicaba anteriormente, creo que primero hay que continuar trayendo recursos del exterior que vengan a través, por ejemplo, de las multilaterales y de otras fuentes de financiamiento. Es fundamental también que los empresarios repatrien sus capitales en el exterior. Es importante, el empresariado ecuatoriano tiene importantes recursos en el extranjero y es el momento de repatriarlo. Y lo estamos viendo. Muchas empresas, si usted analiza el informe de la Superintendencia de Compañías, muchas empresas ya han empezado un proceso de recapitalización, lo cual es muy positivo. Y es empresarios serios, cuando no existen recursos, cuando no hay cómo prestar, pues traen recursos de sus bolsillos para que sus empresas puedan resistir este empate de esta pandemia de orden mundial. Tercero, tenemos que tener estos fondos de capital de riesgo. Hay nuevos sectores de la economía que son ahora importantes y vitales. Mire, el sector agrícola, el sector agroexportador, el poder expandir la frontera de producción es clave. Y eso tenemos que trabajar todos, sector público, sector privado, y sobre todo también la academia, porque necesitamos nuevas y mejores tecnologías para el agro. Los alimentos, no solamente por el tema del COVID, sino por el tema del cambio climático, los alimentos ahora son de carácter estratégico y tenemos que invertir en la mejora de productividad de esos sectores. Entonces debe haber también, acompañado de todo esto, una generación de las capacidades de la fuerza laboral, porque lamentablemente esta pandemia también trae una gran desigualdad y trae también un incremento del hambre, un incremento de la pobreza extrema y un incremento de la desigualdad. Entonces hay que venir con una estrategia de generación de esas habilidades que le permitan a esos desempleados entrar en la economía digital, que es la que se va a dinamizar. Mire, yo conozco, y le pongo el caso aquí, de mi barrio, donde yo vivo, Quito. Tenemos un chat que se llama Mujeres Emprendedoras de Cumbres del Valle. Tengo amigas que la necesidad es la madre de todas las invenciones. Amigas que están trabajando en llevar comida a domicilio, recetas a domicilio, panes a domicilio, tortas, no se imaginan. Entonces, hay un gran resurgimiento del emprendimiento porque la gente necesita ver nuevas ideas y nuevos negocios para poder cerrar lo que ya tenía. Pongámonos el caso, y le pongo el caso específico de una amiga mía del barrio también aquí, que es dueña de una hostería, de esos hoteles boutiques en Mindo, a 1 hora y pico de Quito. Ella ha tenido que cerrar su hotel porque no puede mantenerlo con la ocupación existente actual. Correcto. ¿A qué se dedica? Al tema de confitería, que era una de sus líneas, digamos, colaterales
en el tema, digamos, del turismo. Entonces, ella está cerrando la línea turística, pero abriendo la línea de confitería. Entonces, va a haber muchos de esos nuevos negocios que debemos encontrar la manera de poder seguirlo financiando. Ingeniera Caterina Costa, ¿cómo evitamos desde el aparato empresarial seguir perdiendo plazas de empleo? Por un lado, la economista Natalie se le ha señalado también un refuerzo a la fuerza laboral. ¿Cómo entender todo esto? Y frente a lo que señaló el economista Cabanilla y sin duda la economista Cele, y usted también lo reafirman, la COVID no ha pasado, estamos todavía con la COVID. ¿Cómo movernos así? Miren, el empleo no se genera por decreto y definitivamente la única forma de sostenerlo es sosteniendo a las empresas. Nosotros siempre hemos dicho, no hay mejor programa social que aquel que genere empleo sostenible, que es el que existe en la dinámica empresarial sostenible. Entonces, cuando se afecta a las empresas y nosotros pues desde los gremios reaccionamos muy fuerte cuando vemos que la política pública va a golpear a la empresa porque sabemos que inmediatamente se va a golpear el empleo. Y nosotros somos los que más presión tenemos de esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado y que están buscando un espacio para dignificar su vida y la de su familia, para poder darles educación, alimentación, vestimenta, salud, etc. Somos los primeros en sentir esa presión. El PIB hizo un estudio de lo que significaría esa pandemia para el Ecuador y ellos hicieron 3 escenarios. El primero era un escenario en donde la pandemia golpeara levemente al país, una caída de aproximadamente 2 trimestres, y ahí ellos preveían una pérdida de 140.000 plazas de trabajo. Si esta crisis se prolonga y llegamos hacia fin de año, la pérdida, estimaban ellos, podrían ser de alrededor de 260.000 plazas de trabajo. Y si no logramos la reactivación empresarial y productiva en los próximos 3 trimestres y ya llegamos al próximo año, la pérdida estimaban ellos en 450.000 plazas de trabajo. Y ya vemos cifras del IES, 260.000 plazas de trabajo menos. Eso es gravísimo, es terrible, es inclusive. Tenemos, como bien se ha dicho aquí, que esta crisis nos pone en llaga viva una serie de problemas estructurales que tenemos como país. Y entre ellas, los problemas que tenemos de una normativa laboral caduca que no se ha puesto a la par de lo que decíamos antes, de esta 4ª revolución industrial, de revolución digital, menos aún del mundo que está enfrentando el COVID. Y la Asamblea no muestra que está en capacidad de sensibilizarse con esos 5 millones de ecuatorianos y ayudar para que esas personas se incorporen a las empresas. El mismo dice, el problema de la rigidez laboral en el país, por ejemplo, hay muchos costos no relacionados al salario, jubilación patronal, altas indemnizaciones en el caso de inflación. Pero algo que es muy importante es que el economista Carlos Cabanilla, no hay una relación entre el salario y la productividad de las personas. Cuando la productividad el valor agregado bruto se ha mantenido casi estable en los últimos 10 años, usted tiene un incremento porcentualmente mucho más alto en los costos laborales. No hay una relación entre la productividad, por ejemplo, y los incrementos del salario base certificado. Y es más allá de ser una herramienta para las personas que tienen un empleo formal, es una desmotivación de contrataciones nuevas y incorporación de 5 millones de ecuatorianos. ¿Qué tenemos que hacer con las empresas? Ya se ha dicho que las empresas tienen cargas muchas de ellas relacionadas a las ineficiencias del Estado, por ejemplo, en el caso de los costos de la energía eléctrica, otras relacionadas a la tramitología que genera costos inmensos que inclusive para muchas empresas significan la quiebra
o sencillamente un salto desde el lado formal hacia la informal. Economista Galo Cabanilla. Adelante, economista Galo Cabanilla. No le escuché, por favor. Economista Galo Cabanilla, señaló la economista Natalie Silly respecto a poder trabajar de alguna manera un poco más aterrizada en el tema respecto a cómo esta reactivación productiva y también trabajar en el ámbito de la no pérdida de empleos. La ingeniera Caterina Costa señaló ciertamente un Totalmente de acuerdo. Es fundamental darle todas las opciones a las empresas para que puedan sostenerse en el tiempo. Y esto implica mucho las políticas públicas dedicadas a cada sector. Como le decía, así como no es lo mismo dar un crédito al sector agrícola que al sector de turismo, pues tampoco es igual las políticas públicas que requieren cada uno de ellos. Las empresas requieren manejar sus costos y es verdad, el código de trabajo es un código de trabajo realmente antiguo, es un código que tiene que ser modernizado. Hay nuevas modalidades, hay nuevas formas de trabajar. Incluso, pues ya no es ni siquiera totalmente fijo el hecho de que sea una modalidad presencial, ¿no? Correcto. Entonces se necesita darle este alivio a las empresas para que puedan tener la rentabilidad necesaria y así también los trabajadores que han tenido, que en el gobierno anterior tuvieron un incremento, especialmente la gran masa laboral, un incremento importante, pues les permita también que las empresas tengan esa capacidad de crecer, de acuerdo a lo que una economía dolarizada inclusive puede potenciar. ¿No? Recuerde usted que al tener una economía dolarizada mantenemos el poder adquisitivo, si es que la inflación no sube estrepitosamente, pero esto nos permite a nosotros tener dinero que tiene un valor fuerte y nos permite generar y nos puede ayudar a competir inclusive. Pero hay que manejar los costos. Para mí es clave. Ahí también hay un elemento importante, ¿no? Que es que esta época de crisis ha obligado a muchas personas a emprender, como decía efectivamente la economista Celi. Y ese emprendimiento, porque se ha eliminado la plaza de trabajo, porque la pareja se quedó sin trabajo y entonces hay que ver cómo se sostiene o cómo se equilibran las cuentas, requiere también de una preparación adecuada de las personas. Y ahí la academia tiene un rol importante para enseñarles sobre todo a estos pequeños emprendedores a tener un plan estratégico de empresa, un plan empresarial, para poder medir sus pasos, sus inversiones, entender que la inversión puede ser una inversión temporal por algo que se puede hacer en ese momento, digamos, mascarillas porque estamos en pandemia, pero que eso no es un negocio a largo plazo y que lo pueden utilizar para subsistir un tiempo, pero que hay que pensar en inversiones mucho más sustentables. Entonces, ahí viene una parte de conocimiento que va a ser fundamental en el esquema empresarial especialmente. Pero también viene la parte de ayudar con flujos financieros para que se puedan sostener estas personas, y ahí cuentan mucho las tasas de interés. Una tasa de interés muy alta no le va a permitir a un pequeño emprendedor subsistir, más allá de que es muy difícil emprender en esta época de crisis. Por eso lo mejor es apoyar a las empresas que ya están constituidas, a trabajar con ellas en las políticas públicas necesarias para poder tener un impacto, como decía anteriormente, un impacto real en la economía y que las personas tengan ese empleo adecuado a precios de la economía razonables. Eso es lo más importante.
Para cerrar la entrevista, y les agradezco tanto al economista Cabanilla, a la economista Celia y a la ingeniera Caterina Costa. Quiero terminar solamente con el tema de los emprendimientos, que era el otro gran bloque del programa. Lo han dicho algunas ideas, adelantando un poco, pero quiero profundizar y concretar. Economista Natalie Celi, los emprendimientos, usted lo citó algunos casos, hay herramientas a lo largo y ancho del Ecuador. Los emprendimientos en Ecuador parecieran ser nuevos, pero no solamente fuera de Ecuador, en la región, sino fuera de la región, ya vienen de larga data. Y parecería que nosotros de alguna manera estamos gateando allí, por ponerle un ejemplo, con startups, en donde en otras economías las startups son las que más generan empleo y riqueza. ¿Cómo mirar potenciar, incluso usted que brinda apoyo en el Centro de Competitividad, cómo empezar a fortalecer más los emprendimientos, a fortalecer más, el economista Cabanilla señalaba, un poco de conocimiento, inclusive para que se lo haga de manera adecuada y técnica? Bueno, mire, yo creo que los ecuatorianos tienen un espíritu emprendedor realmente envidiable, digamos. Existen en este momento alrededor de 4 millones de emprendedores que por necesidad se ven, digamos, tienen que establecer un nuevo negocio, un nuevo curso de acción para poder seguir adelante. Entonces, el emprendimiento es el problema que existe con el emprendimiento es que la mayor parte del mismo es de subsistencia y no es un emprendimiento dinámico. Hay que diferenciar entre los dos. Y justamente esa reforma estructural y esa agenda compartida que yo propongo que hay que diseñar ahora es precisamente lo que se necesita para poder inspirar que existan en el país muchísimos más emprendimientos que puedan convertirse en unicornios, empresas de una gran facturación y de exportación. Yo creo que el clima de negocios hay que mejorarlo muchísimo y existe un rol importante para las agencias de desarrollo local, como por ejemplo en el caso de Guayaquil es Épico, o en el caso de Quito es con Quito, para el trabajo compartido también con la academia, que es la que ayuda a formar esas capacidades y habilidades. Y también necesitamos, como nuevamente me repito, necesitamos el capital de riesgo, el fondo de capital de riesgo, necesitamos el fondo para generar estas habilidades y capacidades de innovación. Si no, lo que hablamos se lo llevará el viento. Así que hay que tener instrumentos concretos y prácticos para abordar las necesidades de los emprendedores y generar un pipeline de emprendimientos de alta innovación. Ingeniera Caterina Costa. Mire, todo negocio empieza en un emprendimiento. Absolutamente todas las empresas que existen en el país, algún día fueron una idea, algún día fue algo chiquitito. Inclusive dentro de las empresas que están estabilizadas, hay proyectos, hay emprendimientos, y la realidad es que el emprendedor para mí es un superhéroe. Es un superhéroe que está dispuesto a enfrentar los retos más complejos porque tiene una motivación especial que puede ser de diversa índole. ¿Cómo logramos nosotros encadenar a ese emprendedor en todo este ciclo productivo? Es lo que yo creo puede ayudar a sostenerse en el tiempo. Y las empresas que ya tenemos más tiempo, que siempre decimos, las empresas duramos mucho más que un gobierno, porque las empresas tenemos 15, 20, 30, 40, 50, 100 años. Tenemos que mirar para refrescar, porque sucede que las empresas a veces nos olvidamos, a veces perdemos esa sensibilidad, ese contacto, ese tocar tierra, y tenemos que conectarnos con los emprendedores para refrescar. Yo creo que esas instituciones que existen, como bien ha mencionado Natalie, como Épico, como Conquito, son de gran ayuda, asimismo pues con la academia, que a mí me encanta pues esa relación. A veces nos falta hacer diseños y desarrollos con la academia, porque las empresas a veces nos creemos autosuficientes, lo cual es un grave error. Sin embargo, en el país ahora pues existe una ley para los emprendedores, una ley nueva, una ley que es de este año, que yo creo que puede ayudar a que los emprendimientos, que normalmente puede suceder que caigan, tengan la forma de rebotar y que no se encuentren asfixiados por esa tramitología que se ha dicho aquí, por el intento de cumplir con la normativa, que es imposible. O sea, para un emprendedor cumplir con la normativa laboral, tributaria, societaria, social,
no es posible, porque no se sabe ese emprendimiento cuánto tiempo va a estar buscando para poder despegar. Entonces, es ley que obviamente todo puede mejorarse, yo creo que va a ser de gran ayuda, y el resto de las instituciones, los gremios, la academia, el sector público, tratar de encadenar a esos emprendedores para que puedan sostenerse. Economista Galo Cabanilla, consensuando un poco lo que decían las damas aquí, especialistas en materia económica, y cómo mirar también, el economista Celis señalaba los frentes en Guayaquil y en Quito que trabajan en emprendimiento e innovación, cómo también mirar otros frentes que se unen y también dan batalla. La herramienta Vive, por un caso, leído incluso hoy que el economista Pablo Arosemena en la Cámara de Comercio de Guayaquil también estaba preparando otro frente. ¿Cómo mirar todos estos frentes y de alguna manera desde la academia también poderlos aglutinar y establecer un solo puño? El secreto está en enlazar los esfuerzos públicos con los privados. El esfuerzo, como decía Caterina, el esfuerzo del emprendedor pequeño con el grande, en clústeres, ¿no? Mire, un concepto que a nivel del sector agrícola, por ejemplo, es muy fácil de explicar, ¿no? El agricultor, si el agricultor, el pequeño agricultor que produce pues en su cuadra, en su hectárea, etcétera, tiene que sacar el producto. Muchas veces se le dificulta sacar ese producto, ¿sí? Si el Estado, por ejemplo, organiza una alianza público-privada para poner la logística y sacar esos productos de todos los agricultores, llevarlos a un gran centro de acopio y que el agricultor pueda vender a su precio o formar parte de una cadena productiva que le sirva al exportador y sacar su producto al exterior. Estamos hablando de esta alineación, ¿verdad? Y ahí logramos que la cadena productiva, productor, industrializador, comercializador y exportador ganen de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a lo que les corresponde, y se pueda entonces dinamizar la economía en este sector. Más allá de otras políticas públicas, ¿no? Más allá del hecho de darle acceso a riego, de darle acceso al agua, de darle capacitación en tecnología, en, digamos, los flujos financieros necesarios, etcétera, etcétera, la seguridad. Pero este manejo a nivel de clúster, para unir los esfuerzos de los pequeños, de los grandes, etcétera, en una gran avanzada de país, pero por sector, es fundamental. Ahí entra también la academia, ahí entra todas las facilidades que los gobiernos locales o el gobierno nacional, porque ojo, no es solamente el gobierno nacional el que forma parte de esta triple hélice, es básicamente el gobierno local, que da las facilidades a los empresarios para poder funcionar y que genera el orden necesario para que el negocio sea sustentable y pueda avanzar. Esto es necesario hacerlo en el Ecuador de una manera técnica, y es así como se organizan los países desarrollados. El ejemplo que acabo de dar del sector agrícola es la forma como se organizan en Francia, por ejemplo, para manejar los productos en el sector agrícola. Gracias, economista Natalie Celis, gracias, ingeniera Caterina Costa, gracias, economista Galo Cabanilla, a todos ustedes, personalidades nacionales que se mueven en el sector económico y empresarial, por compartir con la Clínica Periodística Hacen Bajo la Lupa su visión respecto a la reactivación económica productiva y emprendimientos. Algunos temas han quedado gravitando, sin duda alguna, un tema apasionante también, pero que coopere en virtud de tener una sociedad que también tenga empleos, que tenga capacidad económica y que genere riqueza nacional. Bendiciones en lo que están haciendo. Síganse cuidando, por favor. Lo han dicho, la pandemia no ha pasado y lo que queda decir es solamente que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas Buenas gracias. noches. Gracias Muy honrado, a ti. Natalie, Saludos a Caterina. todos Muchas y que gracias. estén bien. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao.